referencias de lo que es el libro amarillo de la Iglesia Distintiva de la Iglesia de Cristo, obviamente más que nada soportado por la Biblia. Pero en esta clase se pretende descubrir o entender entre todos, ¿verdad? Es una clase para todos. Recordemos que las clases son interactivas, podemos todos participar y despejar dudas, ¿verdad?, al respecto. Se había venido hablando en clases anteriores sobre lo que es el reino de Dios, sobre quién es la cabeza de nuestra iglesia, ¿verdad? Y esta clase de hoy está relacionada con la organización estructural de la iglesia, ¿verdad? Que en este caso son los ancianos, ¿verdad? Vamos a despejar la duda de los ancianos, ¿verdad? ¿Quién es un anciano? ¿Alguien de 40? ¿Alguien de 30? ¿Alguien de 50? ¿Quién puede dirigir los asuntos de la iglesia? Entonces, para iniciar nuestra clase, de nuevo le voy a pedir al hermano Chano que nos dicte una oración breve para iniciar bien nuestra clase del día de hoy. Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor, la oportunidad de vida que nos das sobre la paz de este mundo. Te pedimos, Señor, que nos dé la dirección a cada uno de tus hijos, sobre todo a nuestro hermano que va a impartir tu palabra, que le des palabras sencillas, humildes, Señor, y que a nosotros nos des ese espíritu retenedor para retenerlo, perdón, y ponerlo por obra a través de nuestra vida. Gracias tu bondad, tu amor y tu misericordia, Señor. Ten piedad y ten compasión de cada uno de tus hijos, fortalece nuestro espíritu cada día, aumenta nuestra fe, Señor, que la fe, la amor y la esperanza nunca mueran en nuestra vida, Señor. Que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser, haga eco, Señor, y nos haga entender y comprender, Señor, que sin ti no somos nada en este mundo y que sobre todo que este alimento, Señor, nos puede ayudar a crecer, a madurar y sobre todo, Señor, a estar vivo en este mundo. Gracias por todas las cosas que nos das y que nos brindas, aún sin merecer. Lo que es con nosotros, Señor, en este resto de esta mañana y que podamos disfrutarlo, salir edificados, contentos y felices. Por Jesucristo, bendito te lo pedimos hoy y siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y los versículos del 17 al 28. Hechos 20, 17 al 28. Alguien que lo lea fuerte y claro. Hechos 20, 17 al 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha lágrima y pruebas que me han venido por las afectantes de los judíos. Y como nada que fuese útil he huido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá se me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bien, hermano, gracias. Aquí, hermanos, vamos a empezar a manejar tres palabras, ¿verdad? Tres palabras que parecen muy similares, pero que tienen su función. Si se fijan en el 17, encontramos la palabra ancianos. Y en el 28
ya nos encontramos con la palabra obispos. ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿Qué es para usted un anciano? ¿Qué es para usted un obispo? Vamos a ponernos en materia. Bueno, anciano viene siendo aquellos que están encargados, diríamos, de mantener el rebaño, ¿no? Los que están vigilando, ¿no? Son los que cuidan, los que apacientan la grey, los que están al cuidado, vaya, de la iglesia, en este caso, ¿no? La iglesia del Señor. Y también pues son los que oran por la iglesia. Estamos hablando de una congregación donde hay ancianos, ¿sí? Donde hay todos esos ancianos, predicadores, diáconos, maestros, una iglesia organizada. Bien. ¿Alguien más que desee comentar algo? ¿En su iglesia había ancianos? ¿O había un cuerpo de administradores? ¿Qué es lo que veía usted en la iglesia en la que usted está, allá en los norte? ¿Veían cuerpos de ancianos, cuerpos de administradores? Había unas personas que podían ser los ancianos no más tiempo en la iglesia. Pero la función que ellos tenían, como dice la hermana, aplicar la ley y estar pendiente de todo. Ellos y el obispo era el que llevaba la palabra. El obispo es que orar en el norte todos los días. Muy bien. La idea es enriquecer esto, ¿verdad? Les digo, bueno, se habla de tres personajes en la iglesia, y ahorita el hermano Chano decía muy acertadamente que nuestra iglesia no existe. Pero ¿por qué no existe, verdad? O a lo mejor existen, pero no están debidamente nombrados. Yo en la iglesia en la que me bauticé, allá en Chihuahua, la iglesia de la 80, el hermano Octavio Nájera, en paz descanse, nos ayudó mucho a ir trabajando con esta situación, de tal forma que cuando él falleció joven, ya había ancianos en la iglesia. O sea, el detalle está en que ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo debe trabajar la iglesia para realmente nombrar ancianos? Sin que se sienta o se infiera que tal familia o tal familia ya son ancianos o colaboran. No sé, yo desconozco cómo han trabajado aquí esa parte, ¿verdad? La idea es que con esta clase podamos despejar esas dudas o ver cómo realmente podemos ir formando esos ancianos o esos presbíteros o diáconos o pastores, ¿verdad? Sí. No es que no haya, lo que pasa es que sí hay hermanos cualificados para ese don, pero lo que pasa es que no lo anhelan o no anhelamos ese don. Si yo no anhelo, Pablo dice, el que anhela ser obispado, buena obra desea. Si yo no anhelo ser obispo, nunca voy a ser obispo. Si yo no anhelo ser predicador, nunca voy a ser predicador. Si yo no anhelo ser diácono, nunca voy a ser diácono. O sea, tiene que estar en la mente de que qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que voy a hacer. Muchas veces no lo hace porque muchas no tienen esas cualidades, ¿verdad? Pero en realidad sí deberíamos, mayormente los varones, tener una anhelo. Bien. Sí hay hermanos que tienen cualidades. Sí, yo también estoy plenamente convencido de eso. Pero no quieren ese cargo. No sé. O no lo queremos, no sé, es mucha responsabilidad o muchas úlceras, mucho dolor de cabeza, no sé. Hermano, Sí, hermano. mire, lo que pasa es que sí es una estructura de la iglesia, pero en realidad, las iglesias de aquí pues son pequeñas. Y aún así yo me adelanto y le digo que aunque no estén nombrados, muchos cumplimos esa parte, sin que estemos nombrados. ¿Por qué? Porque se debe de sacar adelante la iglesia. Y es cierto que lo demanda la palabra de Dios y lo tenemos que hacer. Ahora otra cosa, hermano. Tanto usted como yo
como el hermano Mauricio y el hermano Rayo y el hermano aquí, Daniel, hemos hecho el papel de obispo, hemos hecho el papel de diácono, hemos hecho el papel de predicador, hemos hecho el papel de maestro, pero no lo hemos llevado a cabo así como estructuralmente. Miren, hermanos, esto tiene un trasfondo mucho más allá de que si se hace o no se hace. El detalle está que lo vemos, lo descubrimos tanto en las iglesias denominacionales como en la iglesia católica, que cuando no se forma ese cuerpo estructural de ancianos, de presbíteros, de pastores, cuando no se hace en la iglesia local, siempre va a querer a alguien llegar y decir, es que esto se hace así, y por eso vemos jerarquías, estructuras jerárquicas en otra iglesia. Aquí se pretende que no sea eso, pero también a veces caemos, siento, ¿verdad? Si estoy equivocado me lo dicen, siento que caemos en el error de delegar toda la responsabilidad en una sola persona. Eso no debe de ser, al menos en la clase que estamos viendo hoy, nos habla de que deben de ser varios, no debe ser una sola persona. Y precisamente, ¿verdad? Dice aquí, la iglesia local debe ser cuidada en su trabajo y adoración por hombres habilitados para este quehacer especial. ¿Sí? O sea, cuando nos dicen, pues ahí está el hermano encargado, hay que se la eche él, ¿verdad? Ahí ya estamos mal, como usted dice, ¿no? Pero la palabra misma nos va a ir guiando a llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, vamos a leer Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice ahí. Primera de Pedro, en el capítulo 5 y los versículos del 1 al 3. Hermano, y luego no debe ser cualquier miembro, ¿no? Aquí vamos a ir despejando esas. porque nosotros vemos cuando se escogieron a 7 varones, ¿se acuerdan? Dijo el Señor Pablo, bueno, no es posible que nosotros estemos sirviendo a las mesas, ¿no? Y a la vez predicando, y habiendo tantos varones, vamos a seleccionar, que no dijeron agarrar a cualquiera, vamos a seleccionar a aquellos. De hecho, aquí viene la selección, viene quién puede ser y quién no, ¿verdad? Pero les digo, el trabajo de la iglesia también es que si las personas no cumplen el requisito, irlos ayudando a que realmente cumplan el requisito. Pero el primer requisito previo, ¿cuál podría ser? Que anhelen, ¿verdad? Como decía el hermano, que anhelen, que realmente deseen ese servicio. Dice aquí, a ver alguien que lo tenga, que lo lea con voz fuerte y clara. 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bien, ahí ya nos dan muchas más pistas, ¿verdad? Ruego a los ancianos, dice, apacentar la grey. Esa palabra también tiene una importancia muy definida, muy especial. ¿Qué es para ustedes eso de apacentar? Nutrir, alimentar. Darle el alimento espiritual a la iglesia, el que sea adecuado para su crecimiento espiritual. Así es, no se trata nada más de ponerlos en paz, ¿verdad? De que estén ahí tranquilitos. No, hay que darle. Bien, ¿alguien más desea comentar algo más sobre esto? Recuerden que la clase es de todos nosotros. Pueden despejar dudas o las hacemos más grandes, o si hay dudas que no se puedan contestar, le preguntamos a alguien que sepa, pero tenemos que despejar esto. Bien, dice el rebaño que está entre ustedes, ¿verdad? Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, es el rebaño, ¿verdad? Cuidando de ella, no por fuerza. Yo vengo de iglesias en las que sí se ha utilizado ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por ganancias deshonestas. O sea, me quedó muy grabado eso y no sé si se los he comentado o se los comenté en la 13, que yo le ayudaba a un hermano, precisamente a raíz de cuando se empezaba a construir una iglesia, había un grupo de americanos que hacían muchas actividades allá en el otro lado, ¿verdad? Juntaban todo lo que podían, lavaban carros, hacían muchas actividades con tal de traer dinero y cosas buenas
para la iglesia que se estaba yendo a construir en Chihuahua y traían dinero en efectivo y traían muchas cosas para un bazar. Pero el hermano era un filtro. Agarraba las mejores cosas, ¿verdad? Las dejaba para su casa y las otras así pues las dejaba para el bazar, ¿verdad? Y cuando se trataba del dinero, como no se le daba muy bien el inglés, a mí no se me da tanto, ¿verdad? Por igual se me da un poquito mejor. Y me invitaba a que predicara cuando estaba el grupo de americanos y el grupo de los hispanos, ¿verdad? De los hermanos de ahí de la iglesia local. Y de repente, cuando se trataba ya de hablar de lana, de todo lo que, las cuentas que él tenía que rendir, me decía, esto dígaselo a los hermanos, esto sí dígaselo a los hermanos, esto no se lo diga. Cuando empezó a manipular la predicación, yo me bajé. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Discúlpeme, usted diga lo que quiera decir, a mí no me involucre en sus cosas. O sea, él quería de alguna forma enmascarar los malos manejos que estaba haciendo del dinero para la construcción del templo. Pero cuando empezaba, esto sí se los diga, esto no se los traduzca, esto sí, no, y quedé como hijo del diablo, obviamente, ¿verdad? Pero no me presté a eso, para mí eso era ganancias deshonestas, porque él estaba manipulando un dinero que era de la iglesia y que de alguna forma tanto los americanos como los hermanos de la iglesia local tenían que darse cuenta. Pero él no, él empezaba a manipular esas cosas. Entonces ahí es cuando se habla de ganancia deshonesta, ¿verdad? O por fuerza. O sea, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. O sea, ¿cuántas veces hemos visto derrumbarse iglesias completitas, ¿verdad? De X o, no sé, aquí en la iglesia de Cristo tengan algún precedente, pero yo he visto iglesias desmoronarse completamente porque tienen señorío una sola persona. Y todo el mundo le apuesta a esa persona, o sea, no ven a Cristo, ven al que está al frente y el que los dirige y el que, o sea, ese cuate no permite que nadie meta mano en sus finanzas, ese cuate dirige todo, o sea, es un líder, es un tremendo líder, pero está actuando mal. En el primer error o algún error que tenga, se dé cuenta la iglesia se cae, se ha caído, iglesias con 300, con 500 miembros se han derrumbado, pero la culpa no es del... Sí es del hermano, ¿no? Pero también es porque no se forma ese grupo de ancianos que son los que realmente deben de administrar y estar al pendiente de toda la grey. O sea, ahorita más adelante vamos a llegar a esa parte en donde tiene un valor tanto el predicador como el evangelista como el pastor. Son valores diferentes, ¿verdad? O sea, el que está al frente no puede tener señorío, no puede tener toda la autoridad sobre toda la iglesia. Eso es un error, ¿verdad? En el cual no debemos caer nosotros como iglesia. Vamos a ver qué nos dice para la traducción de episcopos. Se dice que es un obispo o superintendente. Dice que es el que supervisa todas las cosas hechas por otros que se hagan correctamente. ¿Sí? O sea, hay alguien que hace las cosas bien, pero hay alguien que lo supervisa, que se hagan las cosas bien, pero aún así esa persona tampoco tiene autoridad, sino que debe de predicar a veces que con el ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? Si yo te pido cuentas a ti, significa que mi ejemplo se presta para eso, ¿verdad? O sea, no puedo ser yo un juez moral si soy inmoral, ¿verdad? No puedo pedirte cuentas claras de algo si yo actúo mal, ¿verdad? En este caso, vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1. Hermano, cuando no hay ancianos, la iglesia tiene potestad sobre el predicador en cuanto a rendirle cuentas. ¿Sí? O sea, de eso se trata esta clase, hermano. De eso se trata. Ustedes mismos... No porque sea el predicador, salvo todo, porque muchas veces el predicador, como es el dirigente, es el que hace todo, se cree el caudillo, ¿no? El dueño de la iglesia, como en verdad no lo es. Pero cuando hay un comportamiento así, creo que la iglesia tiene potestad sobre el predicador de decirle, hey. Así es. Precisamente para eso son los presbíteros o ancianos, ¿verdad? Pero el detalle está en que dentro de eso mismo, les digo, debe ser local. O sea, debe ser en la misma iglesia, debe de estar tanto los presbíteros como los ancianos o como
como el superintendente o el obispo, ¿verdad? No podemos traer obispos de una región norte poniente, de ningún lado. Hermano, el predicador que está al frente no puede tener todo el poder, no lo tiene. O sea, el predicador tiene el valor de un evangelista. Y aquí ahorita vamos a llegar a las cartas paulinas, en donde Pablo tanto le ordena a Timoteo, como le ordena a Tito, como le ordena a Filemón, que debe de ir a esas iglesias precisamente a que las cosas estén bien dentro de las iglesias. Los manda como obispos, ¿verdad? Sí, hermano. Hermano, el papel del predicador debe de ser, haga de cuenta que es como un reloj la maquinaria. Entonces la iglesia es algo similar, todo tiene que trabajar perfectamente, tanto el predicador como los ancianos, como los obispos, ¿verdad? Y si no hay, entonces la iglesia y los mismos miembros que están al cuidado del predicador deben de estar aprendiendo y tratar de crecer espiritualmente para llegar en un futuro pronto a formar ese requisito, porque es un mandato de Dios. Así es mandato de Dios, o sea, no es un mandato de la iglesia de Cristo, es la iglesia que Cristo dejó formada, ¿verdad? Lo hemos visto en clases anteriores, el reino, la cabeza de la iglesia que es Cristo, la autoridad que le confirió a los apóstoles, que ahorita estamos llegando a esta parte tan importante, porque precisamente con todas las tendencias que hay a veces de la iglesia que puede caer en un estado de confort, el hermano él tiene capacidad, de hecho cuando llegamos a esa parte ni siquiera debe ser que haya un solo anciano, mínimo deben ser 2 para que no se le suba a la cabeza a alguien el poder. De hecho el encargado de la obra, hermano, es el más, ¿cómo le diré? Más ansioso que debe de estar en que los miembros crezcan, porque es una responsabilidad. Si el predicador tiene esa conciencia, es una responsabilidad, él va a estar muy consciente de que él tiene esa responsabilidad muy grande de formar personas crecidas espiritualmente para llegar a ser una iglesia agradable a Dios, ¿verdad? Que maneje bien su sana doctrina, ¿verdad? Precisamente sabiendo quién la dirige o quién está al tanto de los asuntos. Vamos a ver qué nos dice ahí 1 Timoteo, ¿ya lo tiene? 1 Timoteo 3, versículo 1, ¿qué nos dice? Necesito lo mismo. Así es. Palabra fiel. Si alguno anhela avispar buena obra de fe, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, cuidador, apto para enseñar. ¿Sí? No dado al vino, no pervertido, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la de Dios? No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo que afuera, para que no caiga en desacredito y en el lazo de hombres. Amén. Bien, hermanos, ahí están los requisitos, por decir algo, para el obispo o superintendente, ¿verdad? Vimos muy sumeramente lo del anciano presbítero, que quizás no me expliqué bien en la pregunta, pero igual se sabe de iglesias denominacionales que tienen sus líderes, no solamente que tienen sus líderes todo el poder, sino que ni siquiera a veces llegan a los 40 años, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué Pablo pone tanto énfasis a que sean mayores de edad, a que sean ancianos? No precisamente nos vamos a ir a una persona de 70, 80 años, no. En ese entonces, en la época grecorromana, se consideraba todavía una persona joven hasta los 40 años, a la edad militar, le llaman. Después de los 40, ya era como Pablo decía, huían de las pasiones juveniles, ¿verdad? Alguien que ya... entonces, había un pequeño problema con Timoteo.
Timoteo estaba entre los 35 a 38 años, ¿verdad? Pero Pablo mismo le decía que nadie ponga en mal tu ministerio, ¿verdad? Que no te quieran atacar porque tienes menos edad. O sea, que Pablo estaba Timoteo, lo sabemos, estaba muy bien instruido, tanto por su mamá como por su abuela, ¿verdad? Pero tenía un gran consejero que era Pablo, ¿verdad? Entonces, tanto Timoteo como Filemón, como Tito, tenían la costumbre, tenían esa consigna de ir a las iglesias que Pablo ya había formado para que supervisaran a los ancianos que se habían quedado en cada iglesia. Y si no había que ponerlos, ¿verdad? Aquí volvemos a lo mismo. Ahorita se me pasó a decir, ¿verdad? Cuando se estaba leyendo lo de los obispos, lo que se leyó en 1 Timoteo, se iba a decir, pongan atención, o sea, los requisitos que se ponen ahí. A veces, desafortunadamente, nos vamos por los requisitos que no llenamos y descuidamos o olvidamos o hacemos caso omiso de los que sí llenamos, ¿verdad? O sea, lo digo por ustedes, ¿no? Por las familias que ya están sólidas en la iglesia y que de alguna forma quizás sean más los requisitos que llenan que los que no llenan. Pero la misma iglesia, o sea, ustedes mismos, bueno, todo está bien, ¿no? En la cuestión de la preparación, se están preparando muy fuerte, ¿verdad? Con ese curso que se está tomando. Pero aquí la idea es que nuestras iglesias crezcan, no solo en cantidad de miembros, ¿verdad? Sino que crezcan en la palabra. Entonces, si ustedes ya están creciendo en la palabra, entonces vamos viendo cuáles serían los candidatos. Ustedes en su mente a lo mejor ya tienen los candidatos, pero nada más es realmente dar ese paso decisivo, ¿verdad? Porque la iglesia puede permanecer así muchísimos años más y se mueren los que eran los posibles candidatos y nunca se van a nombrar ancianos, ¿verdad? Ahora sí, hermano. Hermano, en una ocasión comentó un hermano mayor de nuestra iglesia, muchas veces al analizar este tipo de escrituras, ¿no? Como la que acabamos de leer, pues decimos, pues está algo difícil, ¿no? Que alguien pueda llenar todos esos requisitos para poder alcanzar lo que es una responsabilidad tan grande, ¿no? Pero decía, analizándolo, viéndolo de otra perspectiva, dice, todos nosotros que nos hacemos llamar como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de llenar todos estos requisitos, dice. Porque no nada más son para ciertas personas que van a formar parte del liderazgo en cualquier iglesia local. Todos nosotros nos debemos de esforzar por verdaderamente vivir esa vida que está describiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, yo creo que es muy importante, hermano, la organización del liderazgo en todas las iglesias como Dios lo ha mandado. De esa manera yo analizo y veo, ¿verdad?, la intención del Señor de no poner a una sola persona, que es un gran riesgo para poder conducir a un grupo mayor hacia la apostasía, ¿verdad?, que teniendo varias personas en el liderazgo. Entre varios se filtra un poco más, ¿verdad?, tanto lo que entra de doctrina como lo que se ministra de doctrina a lo que es la iglesia. Por eso, cuando hablamos de una sola persona a cargo de la iglesia, no debemos de tampoco de una manera decir, no, pues es que el hermano no tiene toda la autoridad. Dios le ha delegado la autoridad suficiente para guiar una iglesia. Pero también hay una escritura que me llamó mucho la atención ahorita, está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice el verso 12, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, decía el apóstol Pablo también. Ahora, la responsabilidad de todo liderazgo, ya sea cuando se habla en plural o se está refiriendo a una sola persona, ¿verdad?, o ya sea a muchos, tiene la responsabilidad, al igual de nosotros, de reconocer a otras personas, que es lo que muchas veces, tristemente, y esperamos que eso no pase en nuestra iglesia, de tener un liderazgo cuando recae en una sola persona, que haya un liderazgo mezquino. ¿Qué es lo que quiero decir con un liderazgo mezquino? Que es un liderazgo que no se reconoce a los que trabajan, a los que se esfuerzan. Y esto, pues es una problemática muy común en nuestras iglesias,
Como también la otra problemática de por qué hay la escasez es de que honestamente no tenemos la misma visión de Cristo conforme a su reino. Por eso yo ahorita les comentaba, todos nosotros debemos de llenar estos requisitos, todos. Y si no los llenamos, debemos de esforzarnos. Y debemos también de tener siempre un anhelo. No todos vamos a ser obispos, no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser diáconos. Pero aún así debemos de tener un anhelo conforme a la visión que es del Salvador y que es la cabeza de todos nosotros, Cristo Jesús, hermano. Así es, hermano. Así es. Entonces eso nos lleva, ahorita ya vimos lo que son los ancianos y los obispos. Nos lleva a esa palabra tan dicha por todo el mundo y tan mal entendida. En el griego se dice poimen, en el español es pastor. A mí a veces alguien que sabe que predico, así me dicen, hermano, ¿usted es pastor? Yo sí, porque me queda muy grande. O sea, pero hay esa falsa idea, esa falsa creencia de que el que predica es el pastor de la iglesia. O sea, es una deformación que se ha generado de la iglesia denominacional. Pero aquí el pastor dice que se habla, dice que aunque se haya 18 veces en el Nuevo Testamento, solamente en Efesios 4, en el versículo 11, solamente ahí se explica la cuestión del pastor. Si gustan lo leemos, por favor. Efesios 4, versículo 11. Sí, Efesios 4:11. Sí, adelante, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, entonces, aquí no nos queda ninguna duda. El detalle está en que quizá muchos, por el hecho en sí de estar aparentemente aquí al frente, pueden sentirse, pueden pensar que esos son los pastores, pero en realidad para la iglesia de Cristo lo que tiene una importancia muy relevante es los obispos y los ancianos, ¿verdad? Los que están de alguna forma, o sea, si le dejamos todo el trabajo al que está al frente, o al que predica, o al que decimos que es pastor o encargado, lo vamos a saturar de trabajo, de tal forma que o se va a ir o va a renunciar o se le va a subir la autoridad, como decían ahorita, y va a querer decir, bueno, el que paga manda, ¿no? Entonces yo los voy a manipular, ustedes me están pagando y yo voy a hacer todo contra ustedes, ¿no? La idea no es esa. La idea es que la iglesia de Cristo, el trabajo de la iglesia de Cristo, de los ancianos, ¿cuál pudiera ser, hermanos? O sea, vamos a ser más específicos. No es solamente supervisar o ver que el hermano que está al frente y predicando o que tiene cierto cargo haga bien las cosas. Más bien, también el trabajo de los hermanos, de los ancianos, es la administración. ¿Sí, hermanos? Uno de los trabajos de un anciano, hermano, es ver las necesidades que hay en el pueblo. Por ejemplo, en este caso, si yo soy anciano de esta iglesia, ver si mi hermano está enfermo, si mi hermano tiene necesidad, si hay problemas de matrimonio y al mismo tiempo darle los mensajes al hermano que está encargado. Sí, ¿alguien más desea comentar sobre esto? Pero hermano, no necesariamente tiene que ser el anciano, puede ser el predicador también. Aquel que está capacitado, de hecho, puede dar un buen consejo en matrimonio o a un matrimonio que está por deshacerse. Porque no necesariamente tiene que ser el anciano o el obispo. Ese es el plan, Vamos a decir que esta es una iglesia de 10 miembros. Salud. Ay, entonces, el anciano de la iglesia bien puede ir un día a platicar con el hermano que sea necesidad, en alguna tribulación, alguna enfermedad, y no pasa nada.
Pero ¿qué pasa cuando es una iglesia de 60, 80, 100, 200, 300 miembros y que el mismo hermano se le deja todo el hermano va a ir? Ahí es donde ese hermano o se va o se llena de autoridad, de soberbia y dice, pues es que sobre mí recae toda la iglesia. La idea no es eso. La idea es que haya obispos y pastores que ayuden también a apacentar. Significa lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Alimentar, cuidar, estar al pendiente de la necesidad espiritual. Y a veces hay que recorrer grandes distancias, ¿no? Me queda una anécdota, no se la voy a contar así rápidamente. Había una vez un pastor en una iglesia que pues él hacía su trabajo, ¿no? Él estaba encargado de toda la iglesia y hacía su trabajo como podía. Y el copastor le tenía mucha envidia. Pasa guapo, no hace nada nunca. Y como un mal día se enferma la hermana del pastor y le dice al copastor, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad mi hermana se enfermó, tengo que estar con ella y te pido por favor que tú te hagas cargo de la iglesia. Y dice, fácil, dice el copastor, fácil, me la voy a aventar, ahora sí. Y pues se va el hermano, ¿no? Y él empieza a preparar su prédica del domingo y en eso le llaman, hermano, venga por favor, acaba de pasarme algo, mire que metieron a mi hijo a la cárcel. Pues ya va y conforta a aquella mujer y todo, ¿no? Y pues ya llega a la casa como a las 2, 3 de la mañana y apenas se va a acostar y le habla a otra hermana, hermano, por favor, mire, se acaba de enfermar mi mamá y no tengo que llevarla al hospital y no hay ambulancias, écheme la mano por favor. Total que el hermano lo hace un pedazo, ¿no? O sea, se da cuenta cuando ya está en la función del pastor que tiene muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero que aquel que lo desarrolla bien sin estar renegando o pegando de gritos, ¿verdad? Entonces, esa anécdota queda, pero la idea es esa, que en nuestra iglesia no debe de ocurrir eso, porque precisamente para eso también pueden hacerlo de sus hermanos ancianos, ¿no? Que también están al pendiente de esa situación. Es que el que predica y debe estar bien enfocado a preparar sus predicaciones, ¿verdad? Lo que yo le decía ahorita, pero, o sea, muchas veces el predicador hace el papel de anciano, hace el papel de obispo, hace el papel de maestro, hace el papel de evangelista y hace el papel de diácono. Yo lo he hecho. Mi hermano Dena lo ha hecho. Mi hermano Rayo lo ha hecho. O sea, no es nuestro papel únicamente de ser predicador. Porque el hacer visita, pues no únicamente le contás al predicador, también a cualquier miembro, al anciano y a todos. Pero independientemente, por eso está la estructura. El predicador se va a dedicar nada más a predicar y a evangelizar y a batir la ley. Y el anciano a cada quien su trabajo, pero coordinado. Cuando hay esa estructura, cuando no la hay, pues el predicador hace todo. Pues, hasta de barrendero la hace. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, la idea aquí es que si no tenemos este cuerpo estructural en la iglesia, deberíamos de tenerlo, ¿no les parece? Ahora, mi pregunta es, ¿hay un cierto número para nombrar ancianos? ¿Cierto número de congregantes? Pues es muy buena pregunta. Pero no debiera de haber, o sea, digo, si en la iglesia hay 3 o 4 familias, ahí están los ancianos. Y casi no, igual creo que casi no tomamos muy bien el punto de los ancianos, ¿verdad? Porque les digo, a veces si pensamos en anciano, se nos va a la mente a pensar en una persona de mucha edad. Pero aquí la iglesia menciona anciano, alguien de una edad avanzada, pero que tenga la sabiduría, ¿verdad? Para realmente atender esos asuntos sin sentirse o verse afectado, ¿verdad? Que tenga esa capacidad, esa sabiduría. Les digo, por ejemplo, María, en la iglesia del 80, ¿En la silla? no, está bien, más fácil. En la iglesia del 80, cuando llega el hermano Liberato, se da un tiempo de unas 2 horas y pasa la gente, platica con sus necesidades. Así fue como lo dice mi consejero espiritual. Se da su tiempo. Él no es un anciano de esa iglesia, ¿verdad? Pero como ahí estaba su hija, como ahí tenía parte de su familia, pues él se sentía así con esa necesidad. No lo hace explícito y no hace alarde de que él sea consejero ni nada. Pero aún dentro de los mismos ancianos han ido a apadrinarse con él, por así decirlo, ¿no? A platicar con él.
Entonces, la idea es esa, que tengamos en nuestra iglesia, si no los tenemos de momento, porque les digo, pensamos en los requisitos malos, vamos pensando cómo hacerlo para que esos requisitos malos desaparezcan. Con respecto a la pregunta del hermano Chano, yo creo que a mí me tocó conocer una iglesia aproximadamente de 700 miembros. Tenía alrededor de entre 8 y 9 predicadores. O sea, como dices tú, estamos acostumbrados a un predicador nada más, ¿verdad? Pero esta iglesia contaba con de 8 o 9 predicadores. Entonces, cada quien, o sea, para atender un grupo de personas, una sola persona, yo creo que para poder ministrar, cuando mucho, de una manera bien, yo creo que son la necesidad de tener grupos pequeños, ¿verdad? De igual manera, en el liderazgo, conforme también la iglesia es muy numerosa, no debe de haber muchos colaboradores para ministrar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder también dar las necesidades que necesita el pueblo de Dios. Entonces, de igual manera, si yo veo, bueno, esta iglesia tenía muchos predicadores, quise que en el aspecto de cuidado, de pastoreo, debería de haber tenido también, conforme el número de miembros, es el número de pastores, ¿no? O ya sea diáconos, obispos, o lo que se nombre pues en cada iglesia. Así es, ¿no? Es proporcional, debe ser proporcional, pero la iglesia debe estar consciente de tanto del crecimiento vertical como horizontal, ¿no? O sea, en cuanto al crecimiento interno, para que haya ancianos, en cuanto al otro crecimiento, para que haya más congregantes. La idea es que la iglesia pues, no puede quedarse nada más reducida a 3 o 4 miembros. Entonces, para eso es su trabajo, sí, ¿no? Hay una cosa también, hermano, de que hay algunos hermanos que sí están encargados y prefieren no tocar esos puntos para que ellos sean nada más los niños. Prefieren no, porque hay iglesias que ya cuentan con algún número de miembros y sí se podría formar esa estructura, ¿no? Pero sin embargo pues ya le quitan poder ahí de eso se trata, ¿verdad? Para sanear nuestra iglesia necesitamos tener el conocimiento. El mismo Dios decía, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y a veces las clases se tornan aburridas, a veces decimos, pues esto no es para esta iglesia, pero en realidad todo el conocimiento debe de aplicarse tanto en iglesias pequeñas como en iglesias grandes. O sea, Pablo fue muy práctico en ese sentido. O sea, sería muy frustrante, podría haber sido muy frustrante para Pablo irse abriendo iglesias en toda Europa y Asia, que no fue tan sencillo, y luego de repente dejarlas caer, ¿verdad? Porque a lo mejor llegaban los otros que llegaban a meter semilla, ¿verdad? Que no eran de ahí, que metían otras doctrinas, pero que si ya había formado, ya había dejado ancianos, y sin embargo todavía les manda un supervisor ahí. O sea, el evangelista no es alguien que llega aquí, te da la palabra y luego se va a otra iglesia y da la palabra, ¿no? Aquí manejan la idea de que el evangelista es el predicador, es el que está predicando el evangelio, ¿sí? Que puede estar en una sola iglesia en un tiempo, ¿no? Ya si ve la iglesia, pues bueno, pero Pablo manda a Timoteo, manda a Tito o manda a Filemón a que hagan el trabajo de obispos, de que vigilen que los ancianos están trabajando correctamente. En un tiempo, no los manda un día ni 2 días, los puede mandar meses, años, ¿no? La idea es que ya había dejado Pablo en las iglesias ancianos. Vamos a leer esas citas para ubicarnos más en lo que les estoy diciendo. Timoteo 3, vamos a ver qué nos dice Timoteo 3, del 1 al 7. Ahorita ya leímos el 1, pero dice Timoteo 3 de... Primera, hermano. ¿Cómo? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, perdón, sí, no. Sí, es primera de Timoteo, porque no hay Timoteo sin nada, ¿verdad? Es primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Sí, bueno, adelante. Si el querido aspira a ser visto, por ser bueno, eso no cabe duda. Es necesario que no se le pueda reprochar nada de visto, de líderes, hombres
serios, seguros, de buenos morales, en caso de que Cristo reciba en su casa y sea capaz de enseñar. No debe ser bebedor, ni peleador, ni negligente, amigo de la paz, y desinteresado del dinero. Un hombre que sepa dirigir su propia casa, cuyos hijos le obedecen y respetan, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo le dirigiría a la familia de Dios? No debe ser obispo, no debe ser convertido, no es que se lleve del mundo y caiga bajo la misma condenación de los creyentes de ellos. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, no sea que anden de él en mala forma y se hayan quedado en la reina del mundo. Gracias, hermano. Ahí ya habíamos leído lo de Timoteo, lo volvemos a reafirmar. Vamos a ver qué nos dice Tito. En Tito, el capítulo 1 del versículo 5. Ahí está enseguidita de segunda de Timoteo. Ahí está Tito y luego vamos a leer también a Filemón. Tito 1, versículo 5. Por esta carta te dejé en Creta para que conociese de deficiente y establecieres en ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Ahí está, ¿verdad? O sea, yo estaba equivocado. Pablo manda a Tito para que lo manda a Creta, ¿verdad? Para que corrija lo deficiente y establezca ancianos, ¿verdad? O sea, no había ancianos, había que establecer. Pero ya había familias, ¿verdad?, con las cuales se podía contar para ese servicio. Dice, así como yo te mandé, dice Pablo. En la otra carta que le manda a Filemón, habla algo similar. En el capítulo 4, en el versículo 12. Ay, perdón, ¿cómo está? No, yo creo que estoy mal, no, perdón. En Filemón es 1, es nomás en el capítulo, perdón. 1.9, es 1.9. En el versículo 9, ¿qué les dice el versículo 9? Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo ya ahí sí era anciano más de días, ¿no? Vamos a ver la 1 Timoteo, otra vez nos regresamos, 1 Timoteo 4, el versículo 12. Ahí le está diciendo lo que comentamos ahorita, ¿no? Le está diciendo a Timoteo, en el versículo Ninguno 12. tenga en poco su juventud, no sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, ahí está, hermanos. Entonces, eso sería las indicaciones que Pablo le da tanto a Tito como a Timoteo o a Filemón, ¿verdad? Sobre todo Timoteo parece ser que es el más joven, ¿no? 38, 40 años ahí, se acercaba a la edad militar, dice, ¿verdad? Pero aquí la clase todavía tiene otra parte, porque ya estamos en tiempo, pero sí me gustaría que reforzáramos de algún modo con otras opiniones lo que se acaba de ver en esta clase. Se quedaron más dudas, o se ampliaron las dudas que había, o se despejaron. ¿Qué pueden decir al respecto ya en relación a esto? Puede reafirmar más bien lo que se ha dicho, si hay alguna duda, para eso estamos. Digo yo que el que es predicador, me imagino que va con ese fin, ¿no?, de algún día ser anciano, si es que lo quieren hablar. No toda la vida va a ser predicador, aunque muchos pasan toda la vida siendo predicadores. Pero me imagino yo, ¿no?, que es como una escalera, escalando, ¿no? Pues, porque Pablo no únicamente fue predicador, Pablo fue anciano, fue obispo, fue evangelista.
Sí, incluso Ya tenía muchas credenciales, Pablo. sí tuvo bastantes credenciales. O sea, quedarnos estancados en un solo sitio, como no sé. Estoy bien, hermano. Ujú. O Bien. al menos que no la anhele como dice Pablo. Bueno, pero aquí, por ejemplo, usted se va el domingo, o yo me voy el domingo de aquí cuando termino de alimentarme, y ya me voy pensando en el siguiente domingo, ¿verdad? ¿Cómo va a estar el siguiente? O sea, a lo mejor no es bueno tanto utilizarse, ¿verdad? Pero si anhelamos estar delante de la presencia del Señor, si anhelamos alimentarnos, nosotros también debemos anhelar el que nuestra iglesia realmente tenga esa figura de una iglesia sana en cuanto a su estructura, ¿no? En cuanto a su formación. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo, Mario? ¿Qué estoy haciendo yo, Chano? ¿Qué estoy haciendo yo, Mauricio? Para que mi iglesia realmente cumpla con los signos de la iglesia distintiva. ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que realmente, o sea, o fue una clase más de la cual vamos a archivar ahí y se va a quedar por los siglos de los siglos? Ahora, hermano, en cierta forma, en cierta manera, usted es un anciano. El hermano Ben es un anciano, el hermano Ray es un anciano. ¿Por qué? Porque aparentemente está nutriendo a su familia, está enseñando a su familia, está al cuidado de su familia, está al pendiente de su familia. O sea, en cierta forma usted es anciano. Si lo vemos de esa manera, ¿no? No estoy hablando bíblicamente, sino en forma literal, por decirlo así. ¿No? Sí, hermano. Aquí el propósito, pienso yo, de la clase más que nada, son pocas cosas las que se vieron. La edad que puede tener un anciano, quién puede ser un anciano, nos dan los requisitos. Y les digo, el detalle está en que lo sabemos los requisitos y sabemos quién puede hacer. El detalle, y volvemos a lo mismo, la iglesia no lo sabe. La iglesia sigue viendo una persona ahí al frente y dice, sobre él me voy a ir, cualquier ayuda que necesite me voy a ir sobre él. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un nombramiento oficial. Ahora, ¿quién ponen los ancianos? La misma iglesia, ¿verdad? Pero se tiene que presentar la propuesta a la iglesia. ¿Sí saben qué? Miren, queremos que esta iglesia tenga ancianos para que la responsabilidad no recaiga sobre una sola persona. Sabemos que hay personas que ya han desarrollado ese servicio como ancianos, pero necesitamos que ustedes den su voto a favor o en contra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que fue un poquito distinto, pero quizás que tenga validez. No sé, en esta iglesia, en la 13 o en esta o en las otras iglesias, si viene alguien, algún predicador, y dice una predicación que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, al día siguiente o al domingo siguiente que no está ese predicador, se hace un consenso en la iglesia y se les pregunta, oye, ¿te pareció bien la predicación del hermano? ¿Votarías para que volviera a predicar? Los hermanos dicen, no, es que no dijo nada que tuviera que ver con nuestra iglesia. O sea, la gente va a estar consciente, ¿verdad? Entonces, a ese predicador jamás se le va a volver a invitar. En la cuestión del nombramiento oficial para los ancianos, se puede hacer algo parecido, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Mira, no precisamente fiscalizar o satanizar a los hermanos que pudieran ser que cumplan con requisitos, sino decir, mira, los hermanos aquí están, han servido a la iglesia durante tantos años, llenan estos requisitos. Los hermanos están dispuestos a trabajar sobre los requisitos que no llegan para que en un momento dado puedan ser ancianos. La iglesia dice, estamos dispuestos a darles el voto de ancianos cuando ya cumplan con los requisitos. Pero ya la iglesia ya está involucrada con los demás miembros que no van a ser ancianos, que no van a ser obispos, que no van a ser predicadores. La idea es comentárselos a ellos, porque todo se hace así, vamos a decir, tras bambalinas. Y la iglesia es el principal juez, por así decirlo, de nosotros, ¿no? ¿O estoy equivocado? Díganme ustedes. Pues la idea es esa, que la iglesia también despierte para saber qué es lo que necesita, las necesidades de su iglesia. En ocasiones, sí es cierto, la iglesia tiene la facultad de nombrar ancianos, pero muchas veces el predicador, por egoísta o por orgullo, lo que sea, muchas veces piensa que le van a quitar el cargo, el puesto, cuando en verdad es quitarle responsabilidad al predicador. Sí, bueno, hermano, pues, está muy claro que es una ordenanza para las iglesias. En aquel entonces era para las iglesias primitivas, hoy en día es para las iglesias. Entonces,
esa estructura se tiene que hacer en cada iglesia. Así es. Recuerden, hermanos, lo que les comentaba, perdón, hermano, antes de que se me vaya la idea, lo que les comentaba, lo que hemos comentado respecto al molde. Si en la iglesia primitiva, en las iglesias que abrió Pablo, manda a Tito, manda a Filemón, manda a Timoteo a que vayan y establezcan ancianos, ¿con qué fin lo hacen? De que las iglesias realmente locales tengan su propio gobierno. Volvamos a lo que comentábamos al principio. Una iglesia que no tiene su propio gobierno, puede llegar otro más listo y dice, yo me voy a hacer cargo de estas 4 iglesias, me voy a hacer cargo de Fátima, me voy a hacer cargo del Palme, de la 13 y de las Playitas. Y háganle como quieran, yo estoy arriba de ustedes y van a hacer ustedes lo que yo diga, yo voy a poner quién manda, quién dice, quién no dice. ¿Estarían de acuerdo ustedes en mí? Pero puede llegar un líder así, y como toda la iglesia está así, pues bueno, pues allá alguien más. De hecho no, hermano, porque ahora decir que es autónoma la iglesia. Así es. Las iglesias son locales, son autónomas, pero deben de tener su propio gobierno. Adelante. La elección de la iglesia es algo muy, a la hora de nombrar lo que es el cuerpo, ¿no?, de liderazgo, es una responsabilidad muy grande. Ha habido grupos de iglesia que también han puesto a líderes, ¿no?, sin ser respaldados, ojo con lo que voy a decir, sin ser respaldados con la obra del Espíritu Santo. La primera escritura que se leyó al inicio de esta clase fue: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces, ¿quién es el que pone primeramente? El Espíritu Santo es el que pone primeramente, ¿no? Es el que capacita a aquella persona que la iglesia necesita o requiere. Ahora, en segundo, está en la iglesia en reconocer la obra del Espíritu Santo que ha hecho en aquella persona. Porque si nosotros a veces nos delegamos una responsabilidad como iglesia a una persona que tiene muy buena carisma y cosas por el estilo, pero no está respaldado por la obra del Espíritu Santo, hermanos, entonces puede que aquella iglesia o liderazgo sufra, ¿no?, algo que no es deseable a nadie, pues. Así es, la misma palabra de lo que leíamos ahorita nos dice que sea buen testimonio tanto para los de afuera como para los de adentro, ¿verdad? Que sea buen testimonio. O sea que a veces podemos tener una imagen de nosotros mismos distorsionada, creemos que adentro de la iglesia somos uno, pero también afuera a lo mejor somos otros, la gente tiene otro concepto distinto al que nosotros tenemos. Entonces la idea es que tanto los de afuera como los de adentro puedan hablar bien de nosotros, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene mucho trabajo tanto en el evangelismo como en todo el trabajo que implica, ¿verdad?, de la iglesia de predicar el evangelio. Pero más que nada también tiene ese compromiso o ese trabajo de crecer como iglesia en salud a través de formalizar esta estructura. A lo mejor no se va a dar muy en mi pasado, pero si está en mente, no va a pasar mucho tiempo cuando realmente se logre. La idea es que nosotros como decía ahorita, a lo mejor muy poco nos acercamos a este tema, pero si nos acercamos un poco más y vemos, en realidad a veces es el miedo lo único que puede impedir que realmente haya las personas adecuadas en cada iglesia, ¿no? Entonces, si no tiene ningún otro comentario, yo con esto daría por terminada mi clase.